Max Schmeling también estaba sintiendo la presión. Max llega a este combate no solo como el más débil, sino como el malo. Después de haber sido en 1936 el joven simpático y de haber hecho algo increíble, ahora le toca el papel de villano, de fascista, de nazi. Si pierde, probablemente sufra, pero si gana, se verá engullido por la política racial del Tercer Reich. It's the morning of the fight, June 22nd, 1938. Both men appear at the official weigh-in ceremony. 70.000 personas abarrotan el estadio de los Yankees de Nueva York, pero gracias a la radio, otros 70 millones siguen los preparativos del combate. Todo el mundo estaba escuchando. Fue un gran acontecimiento. Este no fue el combate del siglo. Fue un combate por el mundo. A pesar de que todas las miradas estaban puestas en él, Louis permaneció centrado. Hay un hombre llamado Jimmy Cannon, un excelente escritor, al que Louis le pregunta cuántos asaltos cree que va a haber. Jimmy le contesta 4. Y Louis, al que le están vendando las manos, hace así. Mientras Estados Unidos sintoniza sus aparatos, la radio alemana cubre el evento en directo para que el Tercer Reich pueda apoyar a su hombre, Schmeling. En el momento en el que ambos púgiles esperaban para empezar el primer asalto, el mundo se detuvo. Unos 30 años antes de llegar a la Luna, este era el mayor acontecimiento transmitido de la historia. Entró en el ring y esperó en su rincón. Salió, recibieron las instrucciones y Joe no dijo ni una palabra. Era como si fuera un resorte y alguien lo hubiera desenrollado. Desde los primeros segundos del primer asalto estaba claro que Joe Louis había aprendido la lección de no bajar la guardia. Pronto, el ataque incesante de Louis pone a Schmeling sobre las cuerdas. Era como un ejecutor con su víctima atada. Schmeling hacía ruidos. Era como una mujer llorando del daño que le estaba haciendo. El comentarista dijo que aquella noche no había ningún hombre vivo que pudiera vencer a Joe. Todo el mundo se detenía a oír a Colin McCarthy diciendo: ha caído, Schmeling está en la lona, está contando. 1, 2, 3, 4. The fight is over on a technical knockout. Max Schmeling is beaten in one round. The first time that a World Heavyweight Championship ever changed hands in one round. The winner and still champion, Joe Louis. En una exhibición brutal que duró apenas 2 minutos y 4 segundos, Joe Louis peleó como nunca antes, por sí mismo, por su raza y por su país. Max Schmeling solo pudo lanzar 2 golpes. Vale, esto es un golpe contra la Alemania de Hitler. Esto es un golpe contra la raza dominante. Esto es un golpe contra el fascismo, pero para los afroamericanos es algo mucho más grande. Esto es una gran felicidad. Sí, es un golpe contra todas esas cosas, pero es un golpe asestado por un afroamericano. Las calles eran una fiesta. Estaban colapsadas. La calle State estaba abarrotada de gente que paraba los tranvías de la época. Había muchos blancos en el vecindario, pero nadie resultó herido. Era una gran fiesta. Todo el mundo estaba de fiesta.
Max Schmeling tuvo poco consuelo en su derrota. En esos 124 segundos, Joe Louis le dio suficientes golpes para mantenerle en el hospital durante 10 semanas. Joe Louis answers Uncle Sam's call to arms. What's your name, Joe? My name is Joe Louis Barrow. Durante 3 años en la guerra, el soldado Joe viajó por el país con la misión de levantar los ánimos y aceptó pelear en combates benéficos para obtener fondos de ayuda a los soldados heridos y a sus familias en el ejército de tierra y la marina. Como icono de los negros estadounidenses, Joe ayudó también a reclutar miles de soldados negros para el esfuerzo de guerra. Acostumbrado a recibir órdenes, Joe Louis hizo exactamente lo que le dijeron. Solo había habido un campeón negro antes que Joe Louis, y ese era Jack Johnson, al cual habían conseguido apartar de la atención pública utilizando un tecnicismo legal. A pesar de su lealtad y patriotismo, a Louis le iba a ocurrir exactamente lo mismo. Louis había firmado los cheques que le extendieron a él para recaudar fondos con destino al ejército y la marina, pero en lugar de rendirle homenaje por su contribución al esfuerzo de guerra, el gobierno decidió perseguirle por evasión de impuestos. Después de hacer todas estas actividades, nos debes dinero y queremos que nos lo des. Por desgracia, para Louis, el gobierno fue bastante inflexible con esto y forzó a Louis a tener que volver a luchar de nuevo. Joe Louis volvió de la guerra habiendo retenido en su poder el título de los pesos pesados durante 12 años, el reinado más largo de la historia del campeonato. Pero cuando le forzaron a volver al ring para pagar los impuestos ya no era lo que había sido antes. En 1951, Louis tenía 37 años. Para entrenar tenía que enfrentarse a un joven púgil que tenía a Joe Louis como ídolo de la infancia. Su nombre era Rocky Marciano. Hello, boxing fans, wherever you may be, but especially to those in New England. I'm in good shape for this fight, and I hope I come through all right. Hold it there, Rocky. In recent years, Louis has picked up a great deal of bulk in both his legs and his chest. He weighed in for this match with Marciano at 212 3/4 pounds. At the peak of his career, el antes espléndido Louis tenía ahora 10 años más y era 10 años más lento, y Rocky Marciano se estaba acercando a su mejor momento de forma como boxeador. Joe Louis, balding and bulky, eagerly answers the bell. The big question tonight, can the ex-champion come back? He's the slight favorite. El público aquella noche en el Madison Square Garden estaba a favor de Joe Louis, y Joe les dio esperanzas de que podría realmente ganar. Louis era más alto y su envergadura era también mayor a la de su rival, pero le resultaba difícil compensar la mayor resistencia del joven púgil. Marciano lanzaba golpes que solo alcanzaban los brazos. Él pegaba en los brazos, pero cuando llegaba el séptimo, octavo o noveno asalto, había destrozado tantos vasos sanguíneos que al rival le dolían demasiado los brazos como para poder levantarlos. Tras 7 asaltos de castigo, Louis estaba ya cansado de la arremetida de su rival. De repente se le notó la edad, y Marciano siguió presionándole y dándole. Cuando llegó el momento de salir en el octavo asalto, Marciano sabía que le tenía. Y lo más triste del mundo fue ver a Joe Louis cao en las cuerdas con la cabeza colgando en la zona de prensa. Uno de los periodistas le tocó como con adoración, mientras el público se lamentaba porque el gran héroe había caído. Era como si dijeran, el rey ha muerto, larga vida al rey. Y en este caso el rey era Rocky Marciano. La primera persona en consolar al ídolo caído fue Rocky Marciano. Marciano lloró y lloró porque había derrotado a su héroe. Y creo que si Marciano hubiera podido controlar el combate, habría mantenido la distancia y ganara los puntos. Pero ver a Joe Louis cao y haber sido él el que le noqueó, creo que eso le hizo daño, porque Marciano también había tenido orígenes humildes. Él comprendió de dónde venía mi padre, por lo que al final Marciano no quería ser el hombre que noqueara a Joe Louis. El 26 de octubre de 1951 acabó el reinado de Joe Louis como indiscutible campeón del mundo de los pesos pesados.
Era la última vez que el gran Joe Louis se subía a un ring. Incluso el hombre que le había derrotado tenía roto el corazón.